Precisamente para hablarnos de esta conferencia de ministros de Defensa de las Américas, nos enlazamos hasta Cancún, donde se llevó este evento con el doctor Javier Oliva Posada, especialista en temas de seguridad. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día. Al contrario, Omar, muchas gracias. Saludos a Ann también y al auditorio, y muy contento de participar en Iberoamérica al Día. Gracias, el gusto es nuestro. Creo que es un tema relevante el que se celebró esta tarde ahí en Cancún. Me gustaría conocer desde su perspectiva, puesto que usted estuvo ahí, cuáles son los puntos centrales o los que usted destacaría, los relevantes que se tomaron en consideración esta tarde. Sí, mira, Omar, habría que plantear dos cosas. La primera, lo que fueron propiamente los trabajos de la dinámica de la 13ª Conferencia de Ministros de las Américas, y segundo, lo que implica para las Fuerzas Armadas Mexicanas en este momento contar con la presencia de primer nivel de todos los representantes, incluyendo a los ministros y jefes de departamento de Canadá y de Estados Unidos en México. Sí. Esto lamentablemente no se ha sabido lo suficiente, Omar, Ana, pero estuvo tanto el ministro de Defensa de Canadá como el jefe del Departamento de Defensa, el general James Mattis, con una delegación de primer nivel. Claro. Mi interpretación en ese sentido es que es un aval, un reconocimiento del conjunto de las Fuerzas Armadas a lo que sus colegas en México hacen en materia de apoyo a las tareas de seguridad pública y de defensa de la soberanía. Y por el otro lado, el enfoque fundamental de esta 13ª conferencia estuvo orientada a las labores de apoyo a la población y a la preservación de lo que se conoce como medio ambiente ante los efectos climáticos. De tal manera que también en otra de las mesas, otro de los grupos que se les conoció ad hoc, que fueron 5, también se trató de la evolución de las tareas, Omar, de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que en ocasiones en México creemos que nuestras Fuerzas Armadas son las únicas que se dedican a estas labores de apoyo a la seguridad pública. Y no solamente no es así, sino tampoco fueron las primeras. Es decir, es una tendencia a nivel continental, y que de alguna forma es una manera por demás en donde se proyectan a las Fuerzas Armadas que hablan por las actividades de sí mismas. Es un balance interesante el que podemos hacer de este evento, que es cada 2 años. La próxima conferencia, la 14ª, va a ser en Santiago de Chile, y lo importante, insisto, es la intensidad de los trabajos, el nivel de la concurrencia y los compromisos que se asumieron para los próximos años, Omar. Claro. Doctor, me da muchísimo gusto saludarlo. Yo quisiera preguntarle cuáles son los instrumentos de cooperación más importantes que ahorita, pues obviamente se tuvieron sobre la mesa en esta reunión. Por supuesto, tenemos, por ejemplo, el Triángulo Norte, toda la cuestión de los inmigrantes, en el caso, por supuesto, de Estados Unidos, México y Canadá, también muy fuertemente el asunto de los inmigrantes. ¿Qué otros instrumentos de cooperación usted destacaría y que se hayan puesto sobre la mesa en esta reunión? Bueno, todos los representantes de sus respectivos gobiernos participaron en la sesión del día de ayer, y hoy se leyó la declaración conjunta, misma que fue firmada personalmente y en público por cada uno de ellos. Hay que destacar, Ana, que también participaron organismos multilaterales como la Cruz Roja, la Junta Interamericana de Defensa, la Junta de Armadas de América también. Entonces se trató de un evento en donde lo que se están buscando es cómo encontrar los procedimientos de cooperación de las distintas Fuerzas Armadas, dependiendo obviamente de la región que estemos hablando del continente americano. Hay que decirlo, y esto se resaltó en varias de las intervenciones, que el continente americano es un continente libre de conflictos bélicos intensos, y que esto de alguna manera le permite tener una planificación más estructurada. Y la otra cosa que vale mucho la pena señalar, Ana, es el importante compromiso de las Fuerzas Armadas para con la situación y fortalecimiento de la democracia en nuestros países. Es decir, en algunas otras partes del mundo las Fuerzas Armadas podrían aparecer como un factor de poder propio,
y sin embargo en las democracias del continente americano las Fuerzas Armadas en general y sobre todo en nuestro país son un baluarte y un referente y apoyo a la democracia, y más ahora en este periodo de alternancia y de sucesión administrativa. Es importante destacarlo, yo insisto, y recordar que esta conferencia es un aval, insisto, de los distintas Fuerzas Armadas, incluyendo todas las de América del Sur, a lo que hacen los soldados y marinos mexicanos por su país en condiciones pues muy difíciles. No fue de manera explícita el señalamiento a las actividades contra el crimen organizado, pero sí en materia de apoyo y colaboración a las labores de seguridad pública, Ana. Muy bien, Javier, pues interesante todo esto que se ha presentado ahí en Cancún, sin duda alguna temas relevantes, porque sobre todo los temas de seguridad es fundamental, y la contribución de la paz es fundamental, la coordinación más allá de las fronteras. Por ello la coordinación de las distintas instituciones que conforman un Estado, es muy importante la coordinación y la cooperación, y para ello es importante este tipo de eventos, Javier. No, y sobre todo, miren, es muy importante señalar el muy notable desarrollo de la diplomacia militar mexicana en esta administración, porque se ha logrado un nivel de entendimiento hacia distintas partes del mundo, nuevas agregadurías de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, y países que se seleccionan con un criterio geopolítico, que me parece bien importante, y disculpen si me extiendo un poco, pero por ejemplo México va a abrir o ya abrió una agregaduría en Vietnam. Bueno, ¿y por qué Vietnam? Porque es la experiencia de un país con ciertos recursos, comparablemente hablando con la República Popular de China, pues desigual. Es decir, ¿cuál es la experiencia en términos geopolíticos que nosotros podemos aprender de una relación de esa naturaleza? Entonces, son decisiones que se toman desde, en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, que el secretario general Cienfuegos tuvo la titularidad como presidente de la conferencia. Entonces, la diplomacia militar mexicana ha alcanzado niveles verdaderamente inéditos, y que lo deseable es que en el cambio de gobierno esto pueda continuarse e incluso profundizarse, de tal manera que esta experiencia que se está viviendo ojalá y pueda ser analizada al detalle por los especialistas en estos temas, y que las lecciones aprendidas en estos 2 días de intenso trabajo pues puedan ser incorporadas ya como políticas para los próximos años, Omar. Muy bien, doctor Javier Oliva, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta tarde en Iberoamérica al Día. Un fuerte abrazo. No, al contrario, muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.